Muy bien. Entonces, vamos a continuar en la línea que llevamos sobre que el hombre es un proyecto incompleto de Dios. Ahorita estamos viendo todo lo que acarrea el no hacer la voluntad divina. Ya después iremos viendo qué pasa cuando sí se vive en la divina voluntad, que ya también hemos platicado, hemos mencionado algunas cositas. Entonces, la caída y sus consecuencias. Sí. Dice, en la lectura 10 del volumen 15 de marzo 18 de 1923, le dice Jesús a Luisa: debes saber que al crear al hombre, nuestra primera suprema voluntad fue que debía vivir en nuestro querer, y debiendo vivir en él, debía tomar de lo nuestro para vivir a nuestras expensas, correspondiendo a nuestra voluntad con tantos actos divinos, por cuantos actos humanos hacía en la nuestra. Y esto para enriquecerlo con todos los bienes que nuestra voluntad contiene. Entonces, Jesús quería, Dios quería que la criatura viviera a expensas de su creador. O sea, que no tuviera otra fuente de donde tomar las cosas más que de Dios. Cuando dice que viviera a nuestras expensas, quiere decir que no deberíamos nosotros depender de absolutamente nada que no fuera de Dios. Pero la criatura, en ese afán de empoderamiento y autosuficiencia y de superación personal, siente y cree que no necesita absolutamente nada de nadie, incluyendo al mismo Dios. Aquí el detalle está en que hay una lectura que a mí me parece muy, muy bonita y también se me hace muy curiosa, en donde en una ocasión Luisa ve pasar a Jesús con un ramillete así grandote. Estaba caminando, pero no eran flores, era un ramillete de cruces. Y entonces le dice Luisa a Jesús: andabas con ese ramo de flores tan bello. Y Jesús le dice: hija, estas son las cruces del desengaño. Entonces, cuando la criatura está apegada a las posesiones materiales, a la salud, al dinero, a la familia, entonces yo le voy regalando una cruz del desengaño. ¿Qué pasa, no? Pues está pegado al dinero, de repente le llega la cruz de la escasez financiera. Está pegado al negocio, bueno, pues pierda el negocio. Está pegado a su salud, enférmese. Y así, de todo lo demás. ¿Por qué? Porque la criatura está a expensas de todo, pero de Dios no. De Dios no. Entonces dice: correspondiendo a nuestra voluntad con tantos actos divinos, por cuantos actos humanos hacía en la nuestra, o sea, por actos humanos hechos en la divina voluntad. Entonces, Dios sí quiere y sí está esperando la correspondencia de la criatura. Nos dio toda la creación y a nosotros nos sirve como herramientas y nos sirve como lugar en donde habitar, incluso como lugares en donde recrearnos. ¿De acuerdo? Pero Dios en cada cosa creada
puso un amor, un valor y un oficio en esa cosa. Entonces, la tarea, por así decirlo, el trabajo del alma que trata de vivir en la divina voluntad es darle la voz a toda la creación que no tiene razón y que no tiene voz, para tomar lo que Dios puso en esa creación y dárselo a Dios, para poder corresponderle a Dios. Hace rato decíamos que cuando el alma se funde en la divina voluntad y actúa en este modo obrante de la divina voluntad, le pasa al acto de la criatura lo que le pasa a la hostia consagrada. Cambia la sustancia. Por fuera se sigue viendo lo mismo que nosotros hacemos: trabajar, cocinar, manejar, dormir, platicar y así de todo lo demás de la vida. Por fuera así se ve. Se mantiene la parte exterior, pero en el interior cambia la esencia, cambia la sustancia, que en este caso es la voluntad con la que se realizó. Ahora, el punto es que se tiene que llegar a la finalidad en donde los actos sean muchísimos, las acciones sean totalmente variadas: comer, trabajar, dormir, platicar, bañarse y demás. Son acciones todas distintas una de la otra, pero en su interior tiene que haber un solo movimiento, que es darle vida a la divina voluntad en cada acto o acción que saca al exterior. ¿De acuerdo? Y entonces, aun y cuando parece que ahorita estoy hablando y al rato estoy comiendo unos ricos nopalitos y luego más tarde estoy trabajando, en el exterior se ven esas tres acciones distintas, pero en el interior de la criatura tiene que haber ese solo movimiento de darle vida a Dios, de darle vida a la divina voluntad en ese acto que está realizando, de modo que sea Dios obrando a través de cada uno de nosotros en cada una de las acciones que vamos realizando. No importa lo que estemos haciendo, no importa, siempre y cuando lo que vamos a realizar esté en orden a la gracia. ¿De acuerdo? O sea, hay 4 modos en los que la voluntad de Dios se puede manifestar, que es de modo permisivo, de modo querido, de modo ordenado y de modo obrante. Y entonces, en el modo permisivo, ahí es en donde nosotros podemos entender que todo es voluntad de Dios. Oiga, y también las cosas malas que pasan. O sea, ¿por qué? Porque la criatura, y eso que se entienda bien, la criatura en su libre albedrío tiene la potencia para poder decirle a Dios: no quiero, aquí contigo no hay negocio, socio, por la libertad que tiene. Y entonces, si la criatura quiere realizar un acto opuesto a la voluntad de Dios, o sea, cometer un pecado, no es que Dios quiera que esa criatura lo haga, pero entonces, como no hay nada fuera de Dios y la criatura toma de Dios la vida para realizar cualquier tipo de cosa, como lo que platicábamos hace rato en la plática pasada de ese hilo eléctrico al cual estamos unidos, entonces la voluntad de Dios se manifiesta de manera permisiva. O sea, está bien, hazlo, pero las consecuencias son tuyas. Es un acto enteramente humano en donde Dios lo permite por el libre albedrío de la criatura. ¿De acuerdo? El otro, que es el modo
querido es cuando Dios quiere algo de la criatura y le da absolutamente todo lo que necesita. Lo dota de los dones, de las gracias, de los medios, de absolutamente todo. Pero le deja a la criatura la libertad de elegir. Y ahí no hay ningún problema, no hay ninguna pena extra ni nada si quiero o no quiero. Eso ya es cuestión de la criatura. Vamos a decir que Dios quería que yo fuera sacerdote. O sea, no digo que así sea, ¿verdad? Nunca me dijo. Pero si hubiese querido que fuese sacerdote, Él me da el don, me pone los medios, me pone absolutamente todo lo que yo necesito, así charola de plata casi, porque Él quiere que yo sea eso. Pero yo a Adonai puedo decirle a Dios, es muy bonito y todo, pero gracias, pero no gracias. Y ya no pasa nada. Y luego el modo ordenado, que ese es el más conocido, porque es donde Dios ordena una cosa y si no se cumple, lleva una pena. Ahí están los 10 mandamientos. Es así. Dios te da la orden, si no la cumples es pecado, tienes que reconciliar. Pero dice Jesús en los escritos que para que Dios la voluntad de Dios se pueda manifestar de manera obrante en la criatura, necesita la criatura estar ordenada a los otros 3 modos en los que se manifiesta la voluntad de Dios. Y si la manera en la que se manifiesta de manera ordenada nos lleva a la gracia, entonces necesito yo estar en gracia para poder hacer actos en la divina voluntad. Por eso es que no vamos a hacer un acto en la divina voluntad que no sea o que no esté ordenado a la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí. Me faltó un modo. Tengo el permisivo, querido, obrante y el otro. Permisivo, querido, ordenado y obrante. Y entonces, de ahí que Dios quiera la correspondencia de la criatura. Sí, Dios quiere que la criatura le corresponda, pero para que le corresponda, la criatura necesita que en él, en esa criatura, se manifieste la voluntad de Dios de manera obrante, operante. Y para eso, la criatura necesita estar en gracia de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces le dice, bueno, y antes de continuar, esto de que Jesús, para que se manifieste la voluntad obrante en la criatura, sin decirnos nada, nos reafirma que forzosamente necesitamos de los sacramentos, porque los sacramentos nos dan la gracia santificante, y de la gracia santificante podemos brincar, podemos pasar o trasladar, como le quiero decir, a la divina voluntad obrante en la criatura. ¿De acuerdo? Entonces, dice, correspondiendo a nuestra voluntad con tantos actos divinos por cuantos actos humanos hacían la nuestra, y esto para enriquecerlo con todos los bienes que nuestra voluntad contiene. Pero el hombre, aquí viene lo triste de todo, dice, pero el hombre quiso vivir en su querer, a sus expensas, y por esto se exilió de su patria y perdió todos los bienes. Así que mis bienes quedaron sin herederos, eran inmensos, ninguno los poseía. O sea, ¿de cuáles bienes está hablando Jesús? ¿Cuáles son esos bienes divinos? Pues podemos, así para empezar y terminar pronto, podemos decir que todos esos bienes inmensos, que era la herencia de la criatura, eran todos y cada uno de los atributos divinos, de los cuales dice Jesús que nosotros nombramos solo poquísimos de los que alcanzamos a conocer, pero que hay muchos otros
que ni siquiera podríamos nombrarlos y que no conocemos. Entonces, de eso es de todo lo que nosotros nos perdimos. Esa es la consecuencia de la caída de Adán. Perder absolutamente todos los atributos divinos. Y entonces, a partir de eso, todo lo que nosotros tratamos de conseguir, lo conseguimos a base de mucho esfuerzo. Ahí están las virtudes. ¿Cuánto nos cuesta ser virtuosos? O que alguien diga aquí que ser virtuoso está facilito. Claro que no. Claro que no, porque estamos a expensas de nosotros mismos. Y ya sin ahondar en eso, ya dijimos que la virtud siempre tiene principio y fin en el prójimo. Necesito forzosamente al prójimo para poder manifestar o practicar una virtud. Y vivir en la divina voluntad, usted no necesita absolutamente de ningún prójimo para poder ejercer la divina voluntad o para poder obrar en la divina voluntad. ¿Por qué? Porque usted, para poder, y un ejemplo, para poder ser paciente, ya dijimos que necesitamos el prójimo que nos dé el impulso contrario para poder ser pacientes. ¿Verdad que sí? Pero si usted vive en la divina voluntad, usted, en el momento en el que usted le dice a Jesús: ven Jesús a dormirte en mí, y se acuesta a tener ese sueño reparador, en ese acto de dormir, como lo unió a la divina voluntad, en ese acto va absolutamente toda la vida de Dios y todo lo que Él es. Por lo tanto, si ahí está Jesús, en ese acto de dormir, Jesús es la paciencia. Jesús es la misericordia. Jesús es la bondad. Y aún estando usted dormido, y quiero poner este ejemplo a propósito, porque el dormir, ¿qué está haciendo? Nada. Pero aún estando dormido, como ese acto está unido a la divina voluntad, en ese acto usted es paciencia, en ese acto es bondad, en ese acto es misericordia, porque está unido a la vida de Dios. Si alcanza a captar la enorme diferencia y cómo aquí no necesita del prójimo que le dé un impulso contrario, nada. Lo único que necesita es que unirse a la divina voluntad, fundirse con la divina voluntad, para hacer ese acto unido al querer divino. Entonces, vea la consecuencia de esta caída, en donde ahorita, ya gracias a Dios y a Luisa, podemos acceder a esto, pero hasta antes de Luisa, no se podía. Entonces, mucha gente dice: oh, así que difícil vivir en la divina voluntad. No, difícil la santidad que alcanzó San Juan de la Cruz. Es así para que vea. Difícil la santidad que alcanzó San Francisco. Esas sí estaban difíciles, porque le hicieron picando piedra ellos solos. Y aquí, ¿quién hace esta santidad? Sí, es entre dos, entre Dios y la criatura, pero el que hace el 99.9% de todo el trabajo es Jesús. Nosotros nada más estamos ahí como el de la mosca. ¿Sí saben ese de la mosca? Que andaba arando. Andaba un campesino arando la tierra a mano y andaba bien cansado y sude y luego en el solazo y aquí traía una mosca así en el hombro, y luego ahí andaba el campesino, ya vamos a ver cuántos surcos, y luego de repente llega otra mosca y le dice a la mosca que tenía en el hombro el campesino, dice: ¿qué andas haciendo? Y la mosca le dice: aquí andamos arando. Pues ¿qué andaba haciendo la mosca? Nada, ahí estaba nomás en el hombro del campesino. Así nosotros somos la mosca, o sea, Dios es el que anda haciendo absolutamente todo, y nosotros estamos ahí como la mosca, arando la tierra, y todavía se nos hace bien difícil. No, vean, ni las.
¿Cómo ven? Entonces, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que se nos haga difícil? ¿Cuál es? Por nuestra propia voluntad y por la comunión que tenemos con la divina. Sí, claro, obviamente. Muy bien, correcto. Entonces, aparte de lo que Ricardo nos dice, hay algo sumamente importante por lo cual se nos hace muy complicado vivir en la divina voluntad. No les va a gustar lo que les voy a decir, pero Jesús así dice en los escritos. Ahí les va. 16-19, septiembre 6 de 1923. Cuando cesa el amor, comienza la culpa. Y Jesús le dice, en efecto, ¿quieres saber tú por qué Adán pecó? Y uno dice, ¿por qué? Y le dice, porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme. Esto debería caernos como un balde de agua fría con hielitos. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué pecamos? Se nos olvida que Dios nos está amando y nos olvida amar a Jesús. Eso es tristísimo. Muy, muy triste. ¿Ven cómo recobra la importancia de tener nuestras potencias del alma enfocadas solamente en Jesús? Y decíamos, pues, ¿qué se necesita para comenzar a vivir en la divina voluntad? Y decíamos, no, pues quererlo, y se necesita conocimiento y se necesita la disposición. Sí, pero cuando la criatura va conociendo, conforme crece el conocimiento, crece el amor. Conforme crece el conocimiento, crece el amor. Entonces, conforme yo voy conociendo a Jesús realmente como Él es, no como yo me lo imagino, no como me lo platicaron, sino como realmente es Jesús, entonces me voy a ir enamorando cada vez más de Jesús, más y más y más y más. Y entonces conforme me voy enamorando, se me va a ir haciendo cada vez más fácil darle gusto a Jesús. Hombre, si uno anda de noviecillo, o si tuvieran ustedes de noviecillas, ¿a poco no hicieron eso cuando andaban bien enamoradas? Ahorita ya quién sabe, ¿verdad? Con la maquinita purificadora que tienen en su casa. Pero cuando andaban de novias y de novios, hombre, hasta los nopales sin hacer gestos ni nada se comían. ¿A poco no? ¿No había esfuerzo de nada? Hombre. ¿Y ahora? Entonces, de eso se trata. O sea, Jesús nos va diciendo, a ver, yo lo que quiero es tu voluntad. Y eso es lo único que nos va pidiendo siempre. Yo quiero tu voluntad, quiero tu voluntad. Y nosotros, mientras menos lo conocemos y mientras menos lo amamos, y mientras más encorvados estamos porque solamente nos miramos a nosotros mismos, más amamos nuestra propia voluntad, más apegados estamos a lo que nosotros creemos que Dios quiere y que Dios le gusta. Pero no, mi amigo. No se trata de lo que yo creo que tengo que hacer para agradarle a Dios. Se trata de lo que verdaderamente Dios quiere y merece. Entonces, ¿se me hace difícil? Sí, sobre todo al principio, cuando me dicen, solamente hace falta que la criatura quite la piedrecilla de su voluntad. Y cuando estoy viéndome a mí, no, pues veo la piedrecilla de mi voluntad del tamaño del Everest. Pero cuando estoy viendo a Jesús, veo un terroncito así chiquitito, no sé qué hacer así, y ya, listo. Pero para eso necesito amarlo, para que en mí
exista la disposición de el sacrificio más grande de todos, que es renunciar a mi propia voluntad para vivir de la voluntad divina. Porque aparte de ese conocimiento me va a hacer apreciar, valorar la voluntad de Dios, y voy a entender que la voluntad de Dios no es mala. Porque luego pensamos que la voluntad de Dios nada más se manifiesta cuando alguien se muere, y no es así. Y entonces, porque olvidó que yo lo amaba y olvidó amarme, fue este el primer germen de su culpa. Si hubiese pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, jamás se habría decidido a desobedecerme. Así que primero cesó el amor, después comenzó el pecado, y en cuanto cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor a sí mismo. ¿Por qué dice que cesó el verdadero amor a sí mismo? Dice, sus miembros y sus potencias se rebelaron a él mismo. ¿Alguna vez han escuchado o han utilizado la frase de que no se aguanta ni solo? Tú mismo te aguantas. Bueno, hay veces que lo usamos en otra gente, pero la han utilizado con ustedes mismos. Si no, ando que ni yo solo me aguanto. Pues es que es por esto. Como estamos enfrascados también nosotros mismos, entonces nos encerramos, nos aprisionamos en nuestra voluntad, y entonces nuestras potencias andan en una guerra entre ellas, y no hallamos el camino, no sabiendo que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y entonces dice, perdió el dominio, el orden, y se volvió temeroso. No solo esto, sino cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas. Miren, Jesús está describiendo a Adán, y pareciera que nos anda describiendo a nosotros. Bueno, hasta antes de conocer la divina voluntad, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya están en la G-class de la divina voluntad, acá en las esferas más altas, pero cuando empezaron a conocer, seguramente así estaba. Y entonces le dice, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas. ¿Cómo ven? ¿Se acuerdan lo que dijo el Padre en misa? Del prójimo. Dice el Padre, si todos viviéramos en la divina voluntad y viéramos a Jesús en el prójimo, se acabarían las envidias, se acabarían los pleitos, las divisiones, se acabaría absolutamente todo, lo contrario contra el prójimo. No habría nada, no habría pleitos ni nada. Nada. Porque en las tres divinas personas, el amor y la voluntad es una sola. Están en sumo acuerdo. No es como que las tres divinas personas se sienten así a platicar y antes de hacer algo hay un debate y a ver, ¿tú cómo ves eso? No, pues fíjate que mira, Espíritu Santo, yo lo hago difícil, pero ¿y tú qué opinas, Padre Santo? No es así. La voluntad de Dios es una para las tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que quiere uno, lo quiere el otro, instantáneamente. O sea, es el mismo querer de los tres. Es por esto que se sostiene el hecho de decir que Dios, Jesús, no fue obediente al Padre al venir a redimirnos. No, ¿cómo que fue obediente al Padre? Él es la obediencia. El decir que Jesús fue obediente, estaríamos asumiendo que existe o que existió una voluntad opuesta y mayor a la de Él, que le mandó algo que Él no pudo cambiar y que tuvo que obedecerlo resignado. Pero no fue así.
Entonces, Él es la obediencia. Jesús es la misma obediencia. Él quiso venir a redimirnos. No lo mandaron. Pues ¿quién puede mandar a Dios? Nadie. Entonces, así como reinaba entre las tres divinas personas el amor, así debía reinar en la criatura y entre la criatura y su propio creador. Y dice, en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Por eso, viniendo a la tierra, la cosa a la cual le di más importancia fue que se amen el uno al otro como eran amados por mí. Pues sí, pero no entendimos el mensaje, porque nunca habíamos entendido cómo es que Dios nos ama. A ver, ahora sí ya se entendió, ¿verdad que sí? ¿O no? A ver, me saco la señal. ¿Ya sabemos cómo nos ama Dios o no? Sí. A ver, ¿cómo nos ama Dios? Con amor divino. Ya Lucita ya tiene un punto, porque dijo antes que todas. Con amor divino. Entonces, si Dios me ama con amor divino, y luego Jesús me viene a decir que ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes, entonces quería decir que yo tenía que amar a mi prójimo, pero con un amor divino. No, yo quería darle regalitos, un peluche, chocolate, para pues ahí más o menos convencerlos, ¿verdad? Pues no se trataba de eso. Estaba hablando de un amor divino. Ahora, usted ya lo sabe. Entonces, ame a su prójimo como Dios lo amó a usted, con un amor divino. Con un amor divino. Ocúpese de darle a Dios la gloria que los demás no le están dando. Así es como Jesús nos amó. O luego, ¿cómo creen que fue la redención del mundo? ¿Qué no fue eso? Estar rehaciendo los actos para entregarle al Padre la gloria que le debía a la criatura. Así fue. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él tuviera la vida eterna. Más o menos así dice. No creen que es exacto, pero más o menos. Entonces, tanto amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Tanto aman ustedes al prójimo que deben darse al prójimo. ¿Está fácil o difícil? Ya ni me digan. Dice, para darles mi primer amor, para hacerles aletear sobre la tierra el amor de la Santísima Trinidad. Por eso, en todas tus penas y privaciones, no olvides jamás que yo te amo mucho. Ya nomás, Jesús parece un mendigo. Nos anda rogando que nos acordemos que Él nos ama y que nos ama mucho. No se te olvide, mi hijo, que yo te amo mucho. No se te olvide. Ya ni por lástima, en serio. Dice, para no olvidarte jamás de amarme, y como hija de nuestro querer, tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en el orden y no tendrás temor de nada. ¿Qué les parece? ¿Manden? ¡Wow! Entonces, debemos amar a Jesús, que no se nos olvide, que no se nos olvide que debemos amar a Jesús y debemos amarlo por justicia y por derecho. ¿Por qué? Porque no fuimos creados por nosotros mismos. Nos creó Dios y entonces Él, al ser nuestro creador, merece darnos la finalidad y merece que lo amemos con el mismo amor con el cual nos ha amado.
Debería de ser hasta como una muletilla, el estarnos siempre recordando de que no se nos olvide que tenemos que amar a Dios. No se nos olvide. ¿Y cómo lo amamos? Pues viviendo en la divina voluntad. Así de fácil y sencillo. ¿Quiere amar a Dios? Haga actos unidos a la divina voluntad. Y ahí va incluido el amor de Dios, ahí va incluido el amor divino, ahí va incluido el amor para todas las criaturas. ¿No sabe cómo? No, hombre, nomás dígale: Jesús, yo te amo con tu voluntad y en tu voluntad. Así de fácil y sencillo. No se la tiene que quebrar, no tiene que pintar un pentagrama ni hacer nada. Lo único que tiene que hacer es decirle a Jesús que lo quiere amar con su propia voluntad. Va a comulgar, dígale a Jesús: ven a comulgarte en mí, ven a comulgarte a ti mismo en mí. Así de fácil y sencillo. Eso es lo que muchas veces nos hace un cortocircuito. Estamos acostumbrados a querer hacer cosas grandes y rituales y cosas así muy complicadas para acercarnos a Dios. Pero Dios es tan simple, Dios es tan sencillo, pero tan sencillo que a veces ni nos la creemos lo simple y sencillo que es acercarnos a Dios. Imagínense, y esta ya se las he platicado antes, pero ahí les da. Imagínense a Moisés enfrente del mar, que ya venían los egipcios y ya los iban a arrasar a todos. Yo pienso, si yo hubiese sido Moisés, ahí nos quedamos todos. Le hubiera agarrado unos palos y pues a ver a quién le toca más o a quién nos toca menos. Porque fíjense, o sea, ya venían los egipcios, venían hombres, mujeres, niños y ancianos, iban todos detrás de Moisés, se topan con el mar, y a Dios se le ocurre decirle a Moisés: ábrelo. Si uno no puede abrir ni una sopa, menos un mar. Así con ese nivel de sencillez se maneja Dios. Levanta tu cayado, ahorita se abre todo. Pero ¿cuál es la diferencia entre Moisés y yo? La fe. Moisés no dudó en el momento en el que le habla el Señor, le dice: ábrelo, levanta el cayado y abre el mar. Él pues sin titubear ni nada: órale, vámonos. Y se abre el mar y pasan todos. Y luego acá Jesús viene y me dice: solamente entrégame tu voluntad y ya con eso. Y uno dice: ¿será? Todavía dudamos. Todavía dudamos. Y hay 36 volúmenes. Hay más, ahí está. Volteen a ver eso, todos esos libros son 36 volúmenes. Y se pasa los 36 volúmenes nada más diciéndonos eso: nada más dame tu voluntad, y quiero hacer un intercambio de vidas, y con eso ya se hace. Y uno, 36 volúmenes leyéndolos y releyéndolos y viendo videos en YouTube y escuchando audios de Juan a sabe cuánto, y no la creemos. ¿Qué nos falta? Fe. Pues que no le falte. La lectura 43 del volumen 2. De eso es de lo que habla. Aquí no la traigo ahorita, ¿verdad? Pero de eso habla. Le dice Jesús a Luisa: si tú te dejas inundar por la fe, como aquellas barcas que son inundadas por el mar, y como la fe soy yo mismo, en recompensa te daré 3 gozos espirituales. Y le dice: y el primero es que penetrarás las cosas de Dios con claridad. ¿No entiende la divina voluntad? Inúndese de fe para que vea cómo sí la entiende. Déjese inundar por la fe para que vea cómo sí la entiende. Y entonces le dice en la lectura 23 del volumen 20, en noviembre 10 de 1926, dice Luisa: después de esto pensaba entre mí, mi primer padre Adán, antes de pecar, poseía todos los vínculos y relaciones de comunicación con toda la creación,
porque poseyendo él íntegra la voluntad suprema, era como con natural sentir en sí todas las comunicaciones donde quiera que ella obraba. Ahora, al sustraerse de este querer tan santo, no sintió el desgarro que hacía de toda la creación, el rompimiento de todas las comunicaciones y todos los vínculos rotos como de un solo golpe por él. Luisa, es una mala pregunta que se avienta. ¿No habrá sufrido Adán por haberse sustraído de la divina voluntad y de haber perdido la conexión que tenía con Dios y todas las cosas creadas? Dice, si yo, solo con pensar si debo o no debo hacer un acto, y solo con titubear siento que el cielo tiembla, que el sol se retira, que toda la creación se sacude y está en acto de dejarme sola, tanto que yo misma tiemblo junto con ellos, y espantada, súbito, sin dudar, hago lo que debo hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No sintió este desgarro tan cruel y doloroso? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, Adán sintió este desgarro tan doloroso, y a pesar de todo, cayó en el laberinto de su voluntad, que no le dio más paz. Ahora Jesús ya nos viene a dar una descripción más de lo que es nuestra voluntad. Ya nos dijo que es oscuridad, ya nos dijo que es tinieblas, y luego ahora nos viene a decir que es un laberinto. No, pues ya, ¿cómo pasa un laberinto a oscuras? Si viendo no lo hacemos, ahora a oscuras menos. Pero aquí hay un pequeño gran detalle. Estando a oscuras y en un laberinto que es la voluntad humana, con que la criatura busque a Dios, con que alce poquito la mirada hacia Jesús, siendo Él el sol del querer divino, en ese momento se cambia todo en luz y puede salir de ese laberinto oscuro de la voluntad humana. ¿Pero qué se necesita? Pues ya dijeron, fe. Entonces le dicen: ni a él ni a sus descendientes, como de un solo golpe toda la creación se retiró de él, retirándose la felicidad, la paz, la fuerza, la soberanía, todo. Quedó solo en sí mismo. Pobre Adán, cuánto le costó el sustraerse de mi voluntad. Al solo sentirse aislado, no más cortejado por toda la creación, sentía tal espanto y horror que llegó a ser el hombre miedoso. Temía de todo y aún de mis mismas obras, y con razón, pues se dice: quien no está conmigo está contra mí. No estando él más vinculado con ellas, por justicia se debían poner contra él. Pobre Adán, hay que compadecerlo mucho. Él no tenía ningún ejemplo de otro que hubiera caído y del gran mal que le hubiera sucedido para que pudiera estar atento a no caer. Él no tenía ninguna idea del mal, porque, hija mía, el mal, el pecado, la caída de otro tiene dos efectos. Para quien es malo y quiere caer, sirve como ejemplo, como ayuda, como incentivo para precipitarse en el abismo del mal. Para quien es bueno y no quiere caer, sirve como antídoto, como freno, como ayuda y como defensa para no caer. Porque viendo el gran mal, la desventura de otro, sirve de ejemplo para no caer y para no seguir en ese mismo camino, para no encontrarse en aquella misma desventura. Así que el mal de otros hace estar atentos y ser cautos. Por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal, porque el mal no existía.
Entonces Jesús nos dice, pobrecito, Adán no conocía el mal, ni tenía ningún otro ejemplo de alguien que hubiese caído. Y todavía uno dice, mugre Adán. Y nosotros nos sobran ejemplos en la gente y en uno mismo. Y todavía se nos hace duda que Jesús quiera obrar a través de cada uno de nosotros y regresarnos al estado de inocencia de Adán. Eso es lo que le está ofreciendo. ¿Cuánto tiempo hemos estado viviendo de voluntad humana en ese laberinto oscuro y tenebroso? ¿Sabe cuántos años ya llevamos así? Y no llenamos. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto en el prójimo que se han precipitado en el mal? ¿Cuántas veces uno mismo no se ha precipitado también en el mal? Que no es nomás decir, ya te vi. No, ¿y yo? ¿Y yo? Entonces Jesús a mí no me va a compadecer, gracias. No me va a compadecer ni va a decir de mí, pobrecito, no conocía el mal. No, pues a veces yo soy el malo. ¿Cómo no lo voy a conocer? Entonces, ¿de quién depende pues? De mí. De mí depende. Aquí es en donde yo tengo que ponerle ese granito de arena, esa acción, para que se efectúe ese cambio. No va a haber nadie que venga a decirme, pobrecito, tú no conocías el mal, nunca lo conociste, nunca viste a nadie. ¿Oh sí? Sí lo vi, sí lo conocí, sí lo viví, y aún así no me importó. No, que no pase eso, que no nos pase. Acuérdense de lo que decíamos en la lectura pasada. Hay que siempre estarnos recordando de que no se nos olvide que Dios nos está amando y que debemos amar a Dios, que debemos amar a Dios por derecho y por justicia, por derecho y por justicia. Le dice también, dice Luisa en el volumen 20, la lectura 7 de octubre 6 de 1926. Se me encontraba toda inmersa en el vivo dolor de la privación de mi dulce Jesús y decía entre mí, mi Jesús, ¿cómo no tienes compasión de esta pequeña hija tuya que en cuanto se siente privada de ti, se siente arrancar la vida? No es solamente una pena que siento, que sería más tolerable, sino que es vida lo que me siento faltar. Soy pequeña, soy débil, y si no por otra cosa, al menos por mi extrema pequeñez, deberías tener compasión de esta pobre pequeña que está casi en continuo acto de sentirse faltar la vida y de retomarla para sentirse de nuevo morir. Mi Jesús, amor mío, ¿qué martirio nuevo es este? Martirio jamás sentido. ¿Cuál es el martirio nuevo que tenía Luisa? Pues está sufriendo muertes continuas. Y le dice, morir tantas y tantas veces y jamás morir, sentirme faltar la vida sin la dulce esperanza de tomar el vuelo hacia mi patria celestial. Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús se ha movido en mi interior y con acento tierno me ha dicho, mi pequeña hija de mi querer, ánimo, tú tienes razón, que es vida lo que te sientes faltar, porque privándote de mí, te sientes faltar, terminar la vida de tu Jesús en ti. Y con razón tú, pequeñita como eres, sientes el duro martirio de que la vida termina en ti. Pero tú debes saber
que mi voluntad es vida. Y cada vez que las criaturas no la hacen, la rechazan, es una vida divina que rechaza y que destruyen en ellas. ¿Y te parece poco el dolor, el martirio continuado de mi querer al sentirse arrancar como por un golpe de un fierro asesino tantos actos de vida que con tanta bondad quiere hacer surgir en las criaturas? Y en correspondencia de esta vida divina, truncada en ellas, hacen surgir la vida de las pasiones, del pecado, de las tinieblas, de las debilidades. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que estaba sintiendo Luisa? Luisa estaba sintiendo la muerte, una muerte continua. Pero, ¿por qué estaba sintiendo estas muertes? Para Luisa era solamente el temor de salirse de la voluntad de Dios. Entonces imagínense lo que ha de ser para nosotros el hacer 1, 2, 3 o 10 actos en la divina voluntad y luego salirnos y hacer nuestra propia voluntad. Es morir, es darle, no solamente nosotros, sino darle muerte a Dios en ese movimiento de hacer actos independientes de la voluntad de Dios, independientes de la voluntad divina. Dice, debería de haber correspondencia, y en lugar de correspondencia a la vida divina que queda truncada, ¿qué le damos? Pasiones. Le damos la vida a las pasiones, le damos la vida al pecado, le damos la vida a las tinieblas, le damos la vida a las debilidades. Pero ¿quién se la da? La criatura le da la vida a todo eso, cada vez que hace actos con su propia voluntad humana. Ahí es en donde la criatura, en lugar de todo lo bueno, en lugar de todos los atributos de Dios, decide no tomar todo eso, decide darle muerte a Dios en eso y darle vida a las penas, a las debilidades, a las tristezas, absolutamente todo. ¿Y qué buscaba Dios? Correspondencia. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo podemos corresponder a Dios? Haciendo actos en la divina voluntad. Y es la única manera, haciendo actos en la divina voluntad. Dice Jesús, el no hacer mi voluntad es vida divina que pierden las criaturas, y por eso ella reinante en ti te hace sentir, con privarte de mí, el dolor de tantas vidas divinas que le truncan las criaturas, para repararse y rehacerse en ti todos estos actos de vida que le hacen perder. Entonces, en Luisa, Jesús se aseguraba de todas las vidas divinas que las criaturas por decisión pierden. Entonces, todas las criaturas no me la van a dar, pero tú, Luisa, sí me la vas a dar. Y ahora, si usted vive en la divina voluntad, usted va a hacer lo mismo que Luisa. Toda esa gloria que Dios no recibe porque la criatura hace actos de voluntad humana, toda esa vida divina que queda truncada en las criaturas porque no quieren vivir en la divina voluntad, usted la puede tomar, rehacerla, para que Dios reciba la gloria que no había recibido de parte de las otras personas, porque no quisieron vivir en la divina voluntad, o porque no sabían que podían vivir en la divina voluntad, o porque pasaron su vida pecando todo el tiempo. Pero ahora usted puede hacer eso. ¿Sí se da cuenta que hasta antes de conocer la divina voluntad, y perdón por lo que voy a decir, me voy a aventar muy recio los cuernos, pero ¿sí se da cuenta que hasta antes de conocer la divina voluntad usted lo único que hacía era pedirle a Dios? O sea, perdón, pero así era. Le ofrecía cualquier cosilla de que no voy a ayunar de no jugar, y voy a ayunar de no decir, voy a ayunar. Y ahora
que Dios se le presenta tal y como es y que le quiere dar su propia vida como una cosa propia, le está diciendo, ahora tú me puedes dar a mí. O sea, ahora usted ya puede darle algo a Dios. Ya le puede ofrecer algo a Dios. Y todavía así se pone sus moños. Ay, no, es que eso no. Si será cierto. Y como dijo un amigo, ¿será cierto o será verdad? No nos pongamos malos moños. No nos pongamos malos moños. Hay que darnos cuenta de que nos está dando la oportunidad y el privilegio de que podemos ofrecerle a Dios algo. Dice Jesús en los escritos de Luisa, vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Así, es darle Dios a Dios. ¿Cuándo, antes de conocer la divina voluntad, usted había podido ofrecerle algo con una dignidad divina a Dios? Nunca. Y no se engañen, porque no existe la manera. La única manera que existe para poder ofrecerle a Dios algo con su misma dignidad es a través del don de la divina voluntad obrante en la criatura. Si no, ¿por qué creen que el sacerdote es el único que sí le puede ofrecer a Dios algo? Porque el sacerdote es Jesús en el ejercicio de su ministerio. Y entonces cuando el sacerdote está consagrando, no es el Padre, fulanito de tal, es Jesús en el sacerdote que está consagrando ahí en ese momento. Si el sacerdote vive en la divina voluntad, pues es todavía mucho mejor, porque ahora el sacerdote tiene el mérito de ese acto. Pero si no, sí es un acto divino, pero no tiene el mérito como cosa propia. Y ahora a ustedes les está ofreciendo la oportunidad de que puedan ofrecerle algo a Dios como si ustedes tuvieran la potencia divina de ofrecérselo. O sea, Diosito está de oferta. No la deje pasar. Le dice, tú debes saber que para formar el reino del fiat divino debe encontrar en ti tantos actos suyos por cuantos ha perdido. Y por eso la alternativa de mi presencia y de mi ausencia, para darte ocasión de hacerte formar tantos actos de sumisión a mi voluntad, para hacer reentrar en ti estos actos de vida divina que los demás han rechazado. Todos los demás lo hemos rechazado. Ya no lo rechazan. O sea, es Jesús el que le está pidiendo a usted. ¿Sí se imaginan? A Jesús pidiéndole a cada uno de ustedes que le dé, por favor, su voluntad. Y le dice, si tú me das tu voluntad y yo cambio, te doy la mía, y con eso te doy absolutamente todo lo que yo soy y todo lo que yo contengo y poseo. Y todavía se nos hace duda. Le dice Jesús a Luisa en el volumen 29, la lectura 30, de julio 27 de 1931. Le dice, así que Adán, en cuanto rompió con nuestra voluntad divina, se jugó toda la creación y también nuestra vida en él. Es tan grande la ofensa de sustraerse de nuestra divina voluntad que ponemos a un lado todos nuestros preparativos, el gran bien que habíamos puesto fuera, y nos retiramos del hombre, y con nosotros queda ofendida toda la creación. Así que Adán, en cuanto formó la ruptura con nuestra voluntad, se ofendió el cielo
las estrellas, el sol, el aire que respiraba, el mar, la tierra que pisaba, todos se sintieron ofendidos, porque mi divina voluntad es como el latido y circulación de sangre de todas las cosas creadas. Por eso, todos sintieron el dolor de la ruptura del querer humano, sintiéndose tocar el latido del que recibían vida y conservación. Ahora, si jamás hubiera habido ruptura de voluntad entre la tuya y la mía, habría hecho a un lado mis tantos preparativos hechos en tu alma, mis tantas gracias derramadas, y me habría retirado haciéndote a un lado. Si continúas oyéndome, es señal de que mi voluntad está firme en ti y la tuya está en su puesto. Si supieras qué significa no hacer mi divina voluntad, si supieras qué significa no hacer mi divina voluntad, la criatura trataría de impedir y de hacer morir aquel movimiento que jamás termina, y dar muerte a los actos santos que mi voluntad divina ha establecido cumplir en la criatura. Ella quiere dar vida divina, y mientras está por darla, si la voluntad humana no la recibe y se opone, se hace cuchillo para matar y sofocar la vida divina en su alma. Parece que sea nada el no hacer mi voluntad, mientras que es todo el mal de la criatura. Parece que sea nada el no hacer mi voluntad, mientras que es todo el mal de la criatura. Es la ofensa más grande para nuestra majestad suprema. Por eso se atenta y tu abandono en ella sea continuo. Entonces, si Jesús me está diciendo aquí que el no hacer la voluntad divina es la ofensa más grande para la majestad suprema, ay Diosito, si antes no sabía, bueno, pues no sabía, pero ahora que ya sabe, no, lo voy a volver a repetir para que luego no digan, no supe. Dice, parece, que no digan, ay, que ya no supe, no, sí saben. Dice, parece que sea nada el no hacer mi voluntad, mientras que es todo el mal de la criatura. Es la ofensa más grande para nuestra majestad suprema. La ofensa más grande. Esperemos que a partir de hoy, ahorita que salgan por esa puerta, le lleve esta conciencia de decir, no, pues cómo voy a ofender de manera más desde mayor a Diosito, no haciendo su voluntad. ¿Cómo le voy a hacer la ofensa? Acuérdese que tenemos que amar a Dios y recordar que Él nos está amando en cada momento, y que si yo no lo amo, y que si yo no le correspondo, que si no vivo en su divina voluntad, es la ofensa más grande que le puedo hacer a la majestad suprema. Esto está como para rumiarlo y rumiarlo y rumiarlo, pensarlo y repensarlo y darle vueltas. Entonces, vamos a un pequeño receso a ver si lo alcanzamos a digerir poquito, y luego ya continuamos una siguiente plática. ¿Ok?